La humanidad ha sido testigo de cómo la intolerancia, el odio y la diferencia pueden desencadenar el exterminio sistemático de comunidades enteras. Aunque quisiéramos creer que es un hecho del pasado, la realidad demuestra que sigue ocurriendo hoy en este mismo momento. Hay personas que ven su mundo colapsar, que son perseguidas por lo que son, por su origen o por su identidad. A lo largo de la historia, el ser humano ha alcanzado niveles de destrucción sistemáticas y premeditadas que van más allá de la eliminación física de un grupo, convirtiéndose en un atentado contra la esencia misma de la humanidad, desde el Holocausto hasta los distintos genocidios ocurridos en el mundo. Estos hechos han marcado las páginas más oscuras de nuestra civilización. Pero, ¿qué es realmente el genocidio? ¿Cómo se define en el derecho penal y qué implicaciones tiene? El origen de esta palabra proviene del griego genos, que significa raza o tribu, y del latín cidium, que significa matar. El término fue empleado por primera vez por el jurista polaco Rafael Leckin en 1944 para calificar las atrocidades cometidas por el régimen nazi en contra de millones de judíos. Esta palabra fue introducida a través de una obra que publicó bajo el título El poder del eje en Europa ocupada. Entrando en el ámbito jurídico, el término genocidio se implementó por primera vez en los juicios de Nuremberg en noviembre de 1945, donde fueron juzgados los dirigentes y colaboradores del régimen nazi. Los fiscales utilizaron la palabra genocidio para describir los crímenes cometidos, aunque en ese momento aún no existía un registro escrito del término. Un año después, en diciembre de 1946, la Asamblea General de la recién creada Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 96, donde por primera vez en la legislación internacional se habló del crimen de genocidio. Posteriormente, en 1948, la ONU adoptó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio, la cual fue notificada por la comunidad internacional, y la Corte Internacional de Justicia se encargaría de juzgar estos crímenes desde ese momento. Ahora bien, al hablar de los elementos típicos que encontramos en este delito, la primera definición la encontramos en la convención antes mencionada, donde se describe como un crimen perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Por su parte, el Código Penal colombiano define el genocidio como un delito cometido con el propósito de destruir totalmente a un grupo étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo. La diferencia esencial entre el genocidio y otros delitos similares radica en que el genocidio tiene objetivo muy específico, eliminar por completo a un grupo humano determinado. No busca un beneficio económico ni político, sino la aniquilación total de una comunidad, lo que convierte este crimen en uno de los más graves y dolorosos de la historia de la humanidad. Historia del genocidio. Las consecuencias son devastadoras: pérdida de vidas, desplazamientos masivos, destrucción cultural y social, así como una crisis humanitaria que sigue vigente. El Estado colombiano ha reconocido en años recientes la gravedad de estos hechos, abordándolos a través de programas de memoria histórica y reparación, aunque la amenaza de violencia persiste. Este genocidio no es solo físico, sino cultural. La supervivencia misma de estos pueblos originarios y afrocolombianos en Colombia está en peligro. Las consecuencias son devastadoras: pérdida de vidas, desplazamientos masivos, destrucción cultural y social, así como una crisis humanitaria que sigue vigente. El Estado colombiano ha reconocido en años recientes la gravedad de estos hechos, abordándolos a través de programas de memoria histórica y reparación, aunque la amenaza de violencia persiste. Este genocidio no es solo físico, sino cultural. La supervivencia misma de estos pueblos originarios
y afrocolombianos en Colombia está en peligro. Ahora abordaremos el tema del Holocausto. Entre 1933 y 1935, más de 6 millones de judíos fueron perseguidos por el Estado nazi. Esta violencia fue estructurada, institucionalizada y ejecutada. Las leyes de Nuremberg en 1935 hicieron exclusión total de los judíos y las hicieron ver como que no eran personas ante la ley. Después de esta fase llegó la violencia estructural. En 1938, una fecha bastante importante para el tema del Holocausto, es la Noche de los Cristales Rotos. En este se saquearon muchos negocios judíos, masacraron personas, hirieron y prácticamente quedaron reducidos a la nada, solo por sus ideales religiosos y por cómo eran. Después de esta fase llegó el exterminio sistemático y la solución final fue crear los famosos campos de exterminio judío. ¿Qué dice la jurisprudencia colombiana sobre el genocidio? Según la sentencia C-488 del 2009, en la que se revisa el artículo 101 del Código Penal que tipifica el genocidio, el punto central de esta sentencia es que se examinó si incluir la pertenencia a un grupo político como criterio de persecución en el delito de genocidio. La decisión que tomó la Corte fue declarar la norma exequible. Según el condicionamiento esencial, la constitucionalidad se mantiene siempre y cuando se entienda que la protección a los grupos políticos debe ajustarse al concepto internacional de genocidio, es decir, la intención de destruir total o parcialmente al grupo por su identidad. En teoría, la Corte avaló que el genocidio en Colombia proteja a los grupos políticos, pero solo si se persigue la destrucción sistemática de dicho grupo. Asimismo, en la sentencia C-177 de 2001, la Corte Constitucional declaró inexequible la expresión que actúe dentro del marco de la ley, al considerar que dicha frase vulneraba los artículos 5, 11, 13, 28 y 107 de la Constitución Política. Este pronunciamiento reafirmó que la protección penal frente al genocidio no puede limitarse únicamente a los grupos que actúen dentro del marco legal, pues ello implicaría excluir de manera inconstitucional a ciertos colectivos humanos, contrariando el principio de igualdad y el valor fundamental de la dignidad humana.